¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con un filósofo que, de verdad, nos dejó una lección importantísima para el siglo XX y para lo que vivimos hoy. Se llama Karl Popper, y su idea central es simple pero muy poderosa. El progreso, tanto en la ciencia como en la sociedad, casi siempre arranca cuando admitimos que podríamos estar equivocados. Acompáñeme a ver cómo fue que llegó a esta conclusión. Para entenderlo, viajemos en el tiempo. Imaginen la Viena de después de la Primera Guerra Mundial. Era un hervidero de ideas, y ahí un joven Karl Popper ve a su alrededor tres teorías que parecían explicarlo absolutamente todo: la relatividad de Einstein, el materialismo histórico de Marx y el psicoanálisis de Freud. Pero Popper, que era muy observador, notó algo que lo llevó a hacerse una pregunta que iba a cambiar las reglas del juego. Y esa simple pregunta fue el motor de toda su filosofía. ¿Qué es lo que hacía que la teoría de Einstein se sintiera tan distinta, tan rigurosa, en comparación con las de Marx o Freud? Porque una parecía una apuesta súper arriesgada sobre cómo funciona la realidad y las otras, parecían más como cuentos que siempre se podían acomodar para que tuvieran sentido. Y aquí es donde viene la genialidad de Popper. Se dio cuenta de que la clave no está en lo que una teoría puede confirmar. No, la clave está en lo que está dispuesta a arriesgar. La verdadera marca de una teoría científica no es cuántas veces podemos comprobar que es cierta, sino si existe la posibilidad de demostrar que es falsa. A ver, expliquemos esto un poco mejor. El concepto clave es la falsificación. Para Popper, una teoría científica de verdad tiene que hacer afirmaciones audaces sobre el mundo. Tiene que decir, básicamente, esto no debería pasar. Se tiene que exponer al peligro de que un experimento o una observación la desmienta. O sea, si no hay forma de refutarla, simplemente no es ciencia. Miren, este ejemplo es perfecto para entenderlo. Uno puede pasarse la vida entera viendo miles, millones de cisnes blancos, pero eso nunca va a probar de forma definitiva que todos los cisnes del universo son blancos. Ahora, ¿qué pasa si encontramos uno solo? Un único cisne negro. ¡Boom! La hipótesis se cae por completo. Esa es la asimetría que a Popper le voló la cabeza. Y aquí es donde se ve la diferencia en la práctica. La teoría de Einstein hizo una predicción increíblemente arriesgada. Dijo que la luz de las estrellas se iba a doblar al pasar cerca del Sol. Eso se podía medir, y si no pasaba, toda la teoría se venía abajo. Era un riesgo enorme. En cambio, Popper veía que el marxismo o el psicoanálisis eran como redes con agujeros gigantes. Daba igual lo que pasara, siempre lo podían explicar. Que la revolución no llegó cuando se predijo, era por la falsa conciencia. Que un paciente no encajaba en un diagnóstico, eso era por la represión. Cualquier cosa encajaba, no arriesgaban nada. Esta cita lo resume toda a la perfección. La fuerza de la ciencia no está en su capacidad para explicarlo todo, para nada. Está en su honestidad de decir, ojo, esto es lo que no debería pasar si mi teoría es correcta. Esa prohibición, esa posibilidad de chocar con la realidad, es lo que la hace tan poderosa y, sobre todo, comprobable. Esta analogía de Popper es brillante. Pensemos en el conocimiento científico no como una verdad tallada en piedra, absoluta y final, sino como nuestra mejor suposición hasta ahora. Es una estructura fuerte, claro que sí, pero siempre es provisional. Siempre está abierta a ser mejorada o incluso reemplazada si encontramos un terreno más firme o si uno de sus pillotes no aguanta la prueba de la realidad. Pero la historia no se detiene en el laboratorio. La terrible situación política en Europa, con el ascenso del totalitarismo, obligó a Popper a huir de su Austria natal, y esta experiencia tan traumática lo llevó a aplicar su lógica científica a un campo completamente nuevo, la sociedad y la política. Esa es la pregunta que conecta sus dos grandes obras. ¿Será que esa misma lógica que usamos para descartar malas teorías científicas nos puede ayudar a identificar y sobre todo a descartar malos sistemas políticos? La respuesta de Popper fue un sí, pero un sí rotundo. Y así fue como Popper llevó su filosofía de laboratorio a la plaza pública. Para él, las ideologías totalitarias como el fascismo o el comunismo eran muy parecidas a esas teorías pseudocientíficas. ¿Por qué? Porque afirmaban tener la verdad absoluta sobre la historia y la sociedad, sin dejar ni un espacio para la duda o la refutación. Aquí vemos el contraste clave que él propone. Una sociedad cerrada se basa en un dogma, en la creencia de que sus líderes tienen un conocimiento infalible sobre el destino. En cambio, una sociedad abierta ve las políticas públicas como si fueran hipótesis. Se prueban, se critican y si no funcionan, se descartan y se intenta otra cosa. La crítica, en este modelo, no es traición, es de hecho el motor para corregir errores. Y esto es un cambio de mentalidad radical. La pregunta política tradicional siempre fue sobre cómo elegir al gobernante perfecto, ¿no? Al rey filósofo, al líder iluminado. Popper dice que esa es la pregunta equivocada.
La pregunta correcta, la verdaderamente importante, es cómo construimos un sistema a prueba de errores, un sistema que nos proteja de los peores líderes en lugar de depender de la suerte de encontrar a los mejores. Entonces, para Popper, la democracia no tiene que ver tanto con la voluntad del pueblo, un concepto que a él le parecía algo vago y manipulable. Su verdadero valor es mucho más práctico. Es el mejor sistema que hemos inventado para corregir errores políticos a gran escala. Es, en esencia, el mecanismo para falsar un mal gobierno sin tener que recurrir a la violencia. Al final vemos cómo todas las piezas encajan. Su filosofía de la ciencia y su filosofía política no son dos ideas separadas. Son en realidad dos caras de la misma moneda, parte de una sola actitud ante la vida. Una mentalidad que él bautizó como racionalismo crítico. Y esto va mucho más allá de la ciencia o la política. Es una guía para pensar en nuestro día a día. Se trata de tener la humildad de admitir que somos falibles, que nos podemos equivocar, pero también de tener la confianza en que a través de la crítica honesta y el debate podemos poco a poco acercarnos a mejores soluciones, a creencias que tengan menos errores. Esta frase es el corazón del pensamiento de Popper. Fíjense que no es una renuncia a la verdad, todo lo contrario. Es reconocer que la búsqueda de la verdad es un trabajo en equipo, un esfuerzo que necesita que tengamos la mente abierta, que dialoguemos y que tengamos la valentía de decir, a lo mejor estoy equivocado. Y esa es la invitación final que nos deja Popper, una que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Nos desafía a tomar nuestras creencias más arraigadas, no para defenderlas a ciegas, sino para tener el coraje de ponerlas a prueba. Porque como él nos enseñó, es precisamente en el poder de estar equivocados donde encontramos nuestra mayor capacidad para aprender y para progresar.